Para comprender bien la lectura del Evangelio de hoy, es importante recordar que el pueblo de Israel en la época de Jesús estaba sometido al poder de Roma. Por lo mismo, si los impuestos resultan incómodos en general, en este caso mucho más, puesto que iban a enriquecer las arcas de los invasores. Es decir, no iban necesariamente orientados al bien común del pueblo. En este contexto, el tema que le plantean a Jesús es polémico. Estaba el grupo de los herodianos, que eran favorables a Roma y por lo mismo creían que había que pagar, sin duda alguna. En el extremo opuesto estaba el grupo celote, que consideraba el pago de impuestos como un signo de sumisión al poder opresor. Finalmente estaba el grupo fariseo, que aceptaba el pago de impuestos un poco a contrapelo, porque para ellos toda autoridad más bien provenía de Dios. En el fondo, lo que le están pidiendo a Jesús es que se defina, y con eso que plantee de quién es enemigo. El texto es interesante porque ha servido para plantear la relación entre la Iglesia y el Estado, históricamente, o también la tensión entre la religión y la política, que muchas veces vivimos todos los cristianos. Una primera tentación es querer separar absolutamente los ámbitos. Decir, mire, por acá va la fe, con sus temas trascendentes, religiosos, divinos, espirituales, y por este otro va la vida práctica, con temas concretos de organización, economía, ciencia y política. Es muy relevante, tal como hemos visto en la historia, que ninguno de estos ámbitos intente absorber al otro. Es así como hemos visto, por ejemplo, teocracias que utilizan la palabra de Dios de modo absoluto para regir la vida social. Y también hemos visto regímenes políticos que utilizan su fuerza para conducir, reemplazar o suprimir la vida religiosa. Ni la separación absoluta de ambos es correcta, ni tampoco la absorción de uno al otro es correcta. La vida del cristiano no puede caer en la tentación teocrática donde lo religioso se introduce más allá de lo debido, por ejemplo, dando argumentos de fe a temas que son científicos, o bien que líderes religiosos, por ejemplo, asuman el poder político. Pero tampoco el cristiano debe replegar la fe a ámbitos exclusivamente espirituales, como si la fe no debiera tener consecuencias prácticas, tanto personales como sociales. Más bien, son dimensiones que se deben iluminar mutuamente y vivir en tensión creativa. La fe y la religión deben iluminar la vida política, otorgando fundamento trascendente, dándole sentido y orientación moral. Debe plantear un horizonte de dignidad humana y defenderla como creación de Dios. Y por otro lado, por ejemplo, la ciencia tiene que ayudar a comprender el mundo en su funcionamiento. La economía debe orientarnos las complejidades que tiene la sociedad y que deben ser discernidas a la luz de la fe. Deben las ciencias abrir nuevas posibilidades de desarrollo humano pleno. La fe y la política entonces son realidades distintas. Tienen su ámbito, pero están vinculadas en todo ser humano que debe hacer un discernimiento concreto de lo práctico. Debe discernir su acción a la luz de lo que conoce del funcionamiento del mundo, pero también de lo que se le ha revelado como deseo de Dios para la humanidad. Todo ser humano, a la hora de actuar, su decisión debe estar iluminada por estos dos ámbitos, lo razonable y la fe. En toda persona, ambas van de la mano. Jesús reconoce el valor de la actividad y de la organización política, pero no la sacraliza. Y al mismo tiempo, Jesús reconoce el valor de la vida religiosa, que no se nos olvide, por ejemplo, nuestras obligaciones con Dios, pero tampoco invita a que absorba a la política ni se confunda con ella. Por lo tanto, el cristiano tiene obligaciones políticas y obligaciones de fe. Debe cumplir con ambas. Y al mismo tiempo, la fe de una persona debe iluminar
sus actuaciones y elecciones concretas, así como sus elecciones y acciones concretas históricas deben expresar su fe. Cuando la fe y la vida van en armonía no hay problema. La dificultad viene cuando entre ellas hay diferencia u oposición entre la fe y la vida. Dar a Dios lo que es de Dios, pero ojo, porque al final todo es de Dios. La vida, la política, el trabajo, la familia, la creación, todo. Mirar a Dios y sobre todo mirar la creación como Él la mira, ayuda a ordenar la mirada política, social y económica. Sin absorberlas, pero las ilumina y las orienta. En esa tensión se muestra la libertad humana y es entonces cuando comenzamos a discernir, haciéndonos cargo de nuestra fe para transformarla en obras. Pidamos entonces hoy al Señor que nos ayude a leer su Evangelio, de manera que pueda enriquecer nuestra vida política, familiar y social. Soy Juan Cristóbal Beitía, director de Revista Mensaje.